Hola, hola. Muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos con el amor y la paz del Señor. Buenas noches, buenas tardes. Sí, estamos todos con frío. También saludamos a los que nos están mirando allí por internet. Le mandamos un saludo y un cálido abrazo. Y también vamos a saludar a Duplex Radio Libertad, la 103.1, y Duplex Radio La Voz de los Andes, la 100.5. Ahí también lo estamos saludando con el amor y la paz del Señor. Y vamos a comenzar este hermoso culto, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para iniciar esta hermosa reunión. Amado Padre, Señor, te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Papá, te invitamos, Señor, en este día a estar aquí presentes, aquí en tu casa. Estamos tus hijos para alabarte, adorarte, Señor, para aprender más de ti. Papá, en el nombre de Jesús te pedimos por los hermanos presentes, como también te pedimos por los hermanos que están viniendo en camino, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahora sí, vamos a leer un pedacito de la Biblia, ¿les parece? Vamos a Deuteronomio 31, versículo 6. Algo que tenía para compartirles en esta tarde. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Amén, gloria a Dios. Así iniciamos esta hermosa reunión y vamos a alabarle al Señor con todo el corazón. Vamos a saltar. Yo veo que están todos con frío, allá en casa también debe estar con frío. Entonces, la mejor manera es usar todo el cuerpo para el Señor. Vamos a alabarle de todo corazón. Vamos a batir palmas y vamos a adorar al Señor. Invitamos al Ministerio de Alabanza, quienes están aquí, para que podamos adorar al Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Los invito a que en este momento, a pesar del frío, podamos alabarle con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas y con nuestro corazón al Señor. Amén.
alabando el nombre de nuestro Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos. Qué hermoso cantarle de todo corazón al Señor. Damos la bienvenida a todos los que estuvieron llegando, sí, a los que se sumaron también a través de internet o en la radio, también le damos la bienvenida. Y bueno, vamos a poner el flyer ahí, vamos a
hablar ahí, vamos a poner los diezmos y ofrendas, ¿sí? Si usted quiere diezmar o ofrendar, por favor comuníquese a los siguientes números. Anciano David Ovejero, 3875-950323 y Anciano Paul Maizares, 3874-191886. Por donaciones y ayuda, Pastora Ánica de Cisneros, 3875-95-1091. Así que ahí tienen los teléfonos para poder entregar y hacer también un mensajito, mandar un mensajito. Y también vamos a invitar a los niños, a ver cuántos niños han venido en esta tarde, que puedan ir a las aulitas, donde estábamos a dar invitación a la escuela bíblica. Ahí está la senio, está invitando a los chicos. Llegó el momento de la escuelita bíblica. Ahora sí vamos a invitar por las ofrendas, donde están los sugieres. Vamos a invitarlos que puedan tomar sus lugares. Ellos van a estar pasando por sus lugares, así que no moverse, ¿sí? Vamos a invitar y bueno, vamos a alabar, vamos a adorar al Señor, ¿sí? Y anteriormente ellos van a estar pasando, así que estén atentos. Los invito a ponerse de pie. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran
nombre es incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amado Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por este momento, papá, que tú nos regalas. Te damos las gracias, Señor, por lo que estamos aquí presentes en tu casa, Señor. Estamos aquí para adorarte, alabarte, honrarte, papá. Gracias, papá, por todo lo que nos das, Señor. Y te pedimos, Señor, por la economía de los hogares. Oramos por las ofrendas y los diezmos, papá. Sé tú proveyendo, Señor, al que no tiene. Sé tú dándole trabajo al que no tiene, papá, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú no nos hace faltar nada, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por esta reunión, Señor, por la palabra, Señor, por lo que viene, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor amado. En tu nombre santo y poderoso. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Y ahora sí vamos a invitar al pastor Daniel Cisneros, que nos va a estar trayendo la palabra. Amén. Gloria a Dios, muchas gracias. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. ¿Están con frío? No, parece que no. Si a usted le hace frío durante la prédica, usted tiene que tener la libertad de levantarse, pararse, estirarse, refregarse así. ¿Sí? No se quede sentado con frío, trate de moverse si en caso le hace frío. ¿Sí? Y bueno, que Dios les bendiga a los que nos están mirando a través del canal de YouTube. ¿Sí? Qué lindo poder estar con ustedes también y llegar a sus hogares, y también a los que nos están escuchando a través de las radios. Que Dios les bendiga allí donde estás, en tu casa, en tu auto, quizás trabajando en un taxi, o allí en alguna finca, en algún lugar donde quizás no llega el canal de YouTube, pero está llegando la radio. Que Dios les bendiga, especialmente a los que están en los valles de Calchaquí, Angastaco, Molino, en todos esos lugares que nos ven. Que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos a compartir hoy la palabra de Dios. ¿Vinieron para escuchar la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder reunirnos delante de tu presencia, aquí en esta casa, en este templo, en esta casa que tú te has provisto, Señor, como casa de oración, de adoración, donde, Señor, se reúnen tus hijos y tus hijas, pero también allí en las casas, Señor, a través del canal YouTube y a través de la radio. Gracias, Señor, donde se encuentre cada una de estas personas que están mirando o escuchando, o los que están presentes, Señor, sean llenos del Espíritu Santo, llenos de fe en este tiempo de pandemia. Es cuando tus hijos y tus hijas realmente tienen un poder sobrenatural para salir adelante. Te doy gracias, Padre, y la palabra que tú has puesto en mi corazón puedas transmitirla bajo la gracia y la unción de tu Espíritu Santo y con palabras sencillas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estos días estuve pensando en un testimonio. No sé de ustedes, ¿cuántos de ustedes escucharon el testimonio de Juanita Jara? Que estuvo acá estuvo en Casa de Dios. Es una empresaria de Paraguay. Esta empresaria, Juanita Jara, ella creció en un basural. Ella y su familia se alimentaban de un basural. Y durante mucho tiempo ellos han vivido en una pobreza sistémica, en una pobreza social, en una pobreza espiritual, en una pobreza económica. Y allí ella después quedó embarazada, después fue madre soltera, y estando con su bebé en su brazo fue a pedir a la ciudad y se encontró con una familia cristiana. Y esta familia la hizo pasar, la alimentó, le dio ropa, la ayudó, pero sobre todo, ¿sabe lo que le dio? El Evangelio. Le dio a Jesucristo, le predicó de Jesucristo. Y esto, él, al haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, esto cambió totalmente y radicalmente su manera de ver la vida. Esto le creó una visión de la vida. La sacó de la pobreza sistémica, la sacó de la pobreza social, la sacó de la pobreza espiritual y de la pobreza económica. Y Dios le puso en su corazón de emprender algo. Y ella contaba en su testimonio que empezó a emprender un proyecto. Vendía alhajas de fantasía. Comenzó con un proyecto de alhajas de fantasía, pero ella no quería toda la vida vender alhajas de fantasía. Después que empezó a irle bien, comenzó a trabajar con las joyas, con oro, con plata. Mientras tanto iba a la iglesia,
predicaba el evangelio, ganaba a otras personas y le iba llevando, sembrando esperanza a otras personas. Hoy en día es una empresaria rica, una empresaria próspera en Paraguay, está sirviendo al Señor con su ofrenda, con su diezmo. Ella está sirviendo al Señor en la iglesia, en las misiones, pero también está predicando. Es una pastora y ella tiene una pequeña, a pesar de que ella pertenece a una iglesia, la iglesia más grande de Paraguay, ella está pastoreando en un barrio marginal, en un barrio pobre, para llevarle que sí se puede salir de la pobreza, sí se puede salir. Muchas veces los argentinos estamos tristes, estamos angustiados, estamos pasando por situaciones difíciles y muchas veces no sabemos cómo enfrentar la pobreza sistémica, la pobreza económica, social, pero en Cristo sí se puede salir. Cristo está con usted, Cristo está con usted. Y el título de hoy se encuentra en Proverbio capítulo 10, la primera parte del Proverbio capítulo 10, versículo 6, la primera parte del versículo 6, acá lo vamos a poner en pantalla. Si usted está en su casa, lea Proverbio capítulo 6, capítulo 10, versículo 6. Dice, hay bendiciones sobre las cabezas de los justos. Diga, hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. La palabra justo es cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, la sangre de Cristo nos limpia, nos santifica y nos presenta delante del Padre como limpio, como persona justa, como persona santificada. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nos transformamos en justos delante de Dios a través de Cristo, porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Hay bendiciones, no dice hay bendición, hay bendiciones, está en plural. Dice sobre la cabeza de los justos. Y para entender un poco mejor este texto, vamos a ir a una historia muy conocida que se encuentra en Segunda de Reyes. Este versículo lo vamos a seguir durante todo el pasaje. Usted ya sabe qué tiene que hacer con el versículo. Lo tiene que escribir, lo tiene que pegar ¿dónde? En la heladera. ¿Y dónde más? En el baño, porque usted siempre va a la heladera y siempre va al baño. Entonces ahí eso lo va a aprender. Hay bendiciones, dice, sobre la cabeza del justo, ¿sí? Para que usted no se olvide. Y esto es lo que aprendió muchos cristianos que salieron de una pobreza sistémica. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Hay una historia muy particular y una historia que nos llena de fe y de esperanza. Dice el aceite de la viuda. Diga el aceite de la viuda. Aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido ¿quién? El acreedor, para tomarse 2 hijos míos por siervo. Versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos les traían las vasijas y ella echaba a él aceite. Diga aceite, aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, y el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es una historia de esperanza en medio de una pobreza sistémica, en medio de una necesidad. Acá es interesante. Recuerden lo que habíamos aprendido en el Proverbio 16. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Acá en esta historia aparecen algunos personajes. ¿Sí? Aparece el profeta Eliseo, que significa Dios es el Salvador. Eliseo significa Dios es el Salvador. Aparece una mujer que es viuda porque su marido había muerto. Aparecen sus hijos, 2 por lo menos de sus hijos, dice. Aparece el acreedor. Aparecen vasijas vacías. Aparece el aceite. Pero también aparece, al final, van a ver la historia, el milagro.
Y esta es una historia fascinante. Y esta historia nosotros la vamos a dividir en 4 partes, la vamos a dividir esta historia para que ustedes puedan ver cómo las bendiciones de Dios están sobre las cabezas del justo, sobre las cabezas de los hijos y de las hijas de Dios. Número 1, vamos a ver las desventajas. ¿Sí? En el versículo 1, la mujer viene desesperada a verlo al profeta y está en desventaja. Y tenía varias desventajas. Número 1, era una mujer viuda, había quedado sola, había quedado con sus hijos. Y por lo general la mujer es viuda en la época, porque estoy hablando más o menos de esa época, más o menos 890 años antes de Cristo. O sea que eran los tiempos muy antiguos. Y ser viuda era vivir en la pobreza, estaba condenada a pedir, a mendigar, a vivir de la ayuda y la misericordia de la gente. Y por lo general Dios había dejado establecido en sus leyes que las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros no sean desamparados, sino que el pueblo de Israel debía ayudar a las viudas, a los pobres, a los niños, a los huérfanos y a los desamparados, a los extranjeros. Pero el pueblo de Israel se había olvidado de todas esas cosas, por lo cual la mujer estaba prácticamente desamparada, era viuda, tenía que mendigar. Número 2, la segunda desventaja que tenía. En Medio Oriente, en la cultura de Medio Oriente, en el año 890 a.C., era una cultura, prácticamente era una cultura donde la mujer no tenía derechos. Era muy poquito que tenían algunos derechos. Entonces era una desventaja ser mujer. Hoy en día no es así. Hoy en día hay equidad, hay igualdad. Muchas mujeres han podido salir adelante, son bendecidas, pero eso lo produjo Cristo. Cristo dignificó a la mujer. Pero en esa época ser mujer estaba condenada prácticamente a estar en la casa, no podían estudiar, se la considera como si fuese un niño, como un objeto. Imagínense la desesperación, estaba en desventaja esta mujer, por eso ella clamó y fue al profeta. Otra de las cosas de ventaja que tenía es que era pobre, tenía un acreedor, y el acreedor se iba a llevar a 2 de sus hijos como siervo. Y si lo llevaba como siervo a esto, no sabemos si eran pequeños, eran adolescentes o eran jóvenes, no eran adultos, pero entre esa edad estaba entre un niño y un joven, un adolescente. Imagínense ser esclavo, por lo general, como dice en Éxodo capítulo 21, versículo 2, podían estar como esclavos 7 años y después tendrían que ser liberados. Pero iban a perder 7 años de su vida como esclavos, sin derechos, sin nada. Y este era el temor que tenía esta mujer. Por eso fue al profeta y le clamó al profeta. Tenía temor del acreedor, estaba tensionada. Imagínense si se van a llevar 12 de sus hijos porque usted tiene una deuda, o porque es viuda, o porque no tiene cómo pagarle. Entonces ella tenía ese temor en cuanto al presente, pero también en cuanto al futuro. Y cuando vamos al versículo 1, ella dice así. Ella cuando clama al profeta Eliseo le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. No lo hace quedar mal a su esposo. Dice, él era temeroso de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque en la época que le estaba viviendo a esta mujer, habían 7,000 creyentes o del pueblo de Israel que no habían doblado su rodilla ante Baal, ante los ídolos, y que habían permanecido fiel a Dios. El resto del pueblo se había desviado detrás de los ídolos, detrás de la idolatría. Y entonces cuando ella dice era temeroso de Dios, está diciendo él es uno de los que nunca ha doblado su rodilla delante de los ídolos o delante de Baal. Según la tradición rabínica, dice que el esposo de la mujer viuda era el profeta Abdías, que se aparece en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 3 y 4 aparece, él era como un consejero y asesor del rey Acab, que el rey Acab no quería nunca escuchar. Y la esposa del rey Acab se llamaba Jezabel. ¿Escucharon hablar de Jezabel? ¿O el espíritu de Jezabel? ¿Sí? Entonces este Abdías era profeta en la época de Eliseo, se conocían. Pero Abdías había hecho algo que muchos de los profetas y la gente no había hecho. Él había agarrado a 100 profetas de los hijos de los profetas y lo había escondido en cueva y lo alimentó durante mucho tiempo para que Jezabel no lo matase, porque ella perseguía a los siervos, a los profetas y los trataba de asesinar. Quizás, no sé, yo pensé, quizás la deuda que tenía este hombre
era porque se había tratado de alimentar a 100 profetas para que no mueran de hambre, para que no mueran bajo la espada o el yugo de Jezabel. Quizá de eso, a eso quizás se refería, según la tradición rabínica, porque la Biblia no lo dice, pero la tradición rabínica lo dice, que era el profeta Abdías. Ahora esta mujer se encontraba desesperada y ella clamó al profeta Eliseo, porque los profetas podían casarse, pero ser profeta como ser pastores, no todos los pastores, pero la mayoría de los pastores, es un ministerio, no es un ministerio lucrativo, que uno se puede hacer rico. No es que uno se hace un empresario, como algunos por ahí predican o enseñan, ¿sí? No, por lo general siempre estaba limitado en su economía, sufría en su economía, y su familia también siempre estaba, pero siempre Dios siempre proveía para sus necesidades. Y esta mujer no le echa la culpa a su esposo, sino que ella lo acompaña en esas deudas, pero clama a Eliseo para ver cómo lo podía ayudar. Ahora, volviendo a nosotros, a nuestros días, trayendo esta historia, esta desventaja que tenía esta mujer, ¿cuáles son tus desventajas? Hoy en día que en la Argentina estamos sufriendo diferentes situaciones económicas de toda índole, ¿cuáles son tus desventajas? ¿Tenés problema económico? ¿Estás en deuda? ¿Tenés acreedores? ¿Cuál es la situación que estás pasando? ¿Estás preocupado, afligido, con temor en cuanto al presente y al futuro de tu familia? ¿No sabes cómo vas a enfrentar día a día la situación laboral o cómo vas a traer alimento a tu casa? Pero la siguiente pregunta sería, ¿has clamado a Jesús? ¿Has clamado a Dios y le has pedido ayuda para que venga? Como dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. De todas las librará Jehová. Y si ese versículo lo anexamos y lo conectamos a lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 6, dice, hay bendiciones, hay un favor sobrenatural. Las bendiciones significa favor sobrenatural sobre el justo. Hay desventaja. El primer punto era la desventaja. Número 2 ahora. El segundo punto de esta historia, como yo la dividí, es el recurso. Es el recurso. ¿Por qué? Porque en el versículo 2, el profeta le dice, en la Nueva Traducción Viviente, o en la Reina Valera también dice, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? El profeta no dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Y así son las cosas. ¿Qué va a hacer? Si uno es pobre, pobre. Si uno tiene acreedores, no, él no dijo, bueno, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a ver cómo hacemos esta situación. No, el profeta fue algo claro. Ahora pensá, le dijo, pensá. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué clase de recurso hay en tu casa? Le dijo. Le preguntó, porque la mujer estaba, quizás sus ojos estaban quizás nublados por la desesperación. Pero el profeta dijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tenés en tu casa? Y ella, ¿qué le respondió? Tengo una vasija ¿de qué? De aceite. Le dice, tengo una vasija de aceite. ¿Por qué la mujer no dijo, bueno, tengo un catre de cuero, tengo una mesa, tengo un plato ¿cómo se llama? De madera, cuchara de madera, un arito, no sé? No dijo eso. Ella dijo, tengo una vasija de aceite. Porque el aceite era valioso. Ella tenía un poquito de aceite. El que tenía muchas cantidades se lo consideraba una persona próspera. Al tener mucho aceite era una persona próspera, pero tenía un poquito de aceite, era para lo necesario, pero era muy valioso tener aceite en esa época, en medio del desierto de Medio Oriente. Ella dice, tengo un poquito de aceite, porque confiaba en que el profeta algo iba a hacer con el aceite, porque el aceite era considerada la presencia de Dios, el milagro de Dios. Y el versículo 3, ¿qué dice el profeta? ¿Qué le dice el profeta? El profeta le dice, bueno, anda, pedí para ti vasija prestada de todos tus vecinos. Dice, vasija, ¿cómo eran las? Tenían que ser las vasijas. Diga vacías. Vasijas vacías. No le dijo, anda a pedir aceite, anda a pedir arroz, anda a pedir hierba, anda a pedir azúcar. No le dijo, anda a pedir vasijas, pero que sean vacías. Y mire qué cosa rara, ¿no es cierto? La mujer habrá dicho, ¿cómo? Me manda a pedir vasija vacía en vez de pedir llena con aceite, que traiga algo por lo menos. Vasija vacía. Y le dice, si pedí, que no sean pocas.
Seguro esta mujer, al ser una esposa de un profeta, era conocida en el vecindario, en el pueblito, en el lugar. Porque el profeta la manda con confianza, decía andar a los vecinos y pedirle prestada esa vasija vacía. Seguramente la conocían a su esposo. ¿Y esta mujer qué tuvo que hacer? Tuvo que dejar su casa, tomar una iniciativa, ponerse en acción, ponerse en movimiento, perder la vergüenza e ir a buscar y a pedirle a los vecinos que le presten vasijas vacías. Podría haber ido la mujer a pedir vasijas alrededor de su casa, pero el profeta le dijo, trae muchas vasijas. Y tenía que traerlas. ¿Por qué? Porque en la cantidad de vasijas se vería el grado de su fe. Y yo quiero que preste atención a lo que estoy diciendo. En la cantidad de vasijas se vería el grado de su fe. No era lo que contenía la vasija, sino la vasija solamente era un instrumento que iba a contener algo espectacular, algo maravilloso, lo sobrenatural de Dios. Y aquí, en esta historia, voy a hacer un paréntesis, encontramos dos dones de poder. Diga dones de poder. Porque tenemos que aprender los dones de poder. Eso aprendemos en los discipulados. Más adelante van a aprender. Por ejemplo, aparece el don de fe. ¿Escucharon el don de fe? El don de fe es cuando el profeta Eliseo le dice, andá y pedí las vasijas. ¿Por qué? Porque esa palabra era una palabra dada con fe. La mujer tomó la fe esa. Andá porque el profeta iba a producir algo sobrenatural. ¿Sí? Por ejemplo, lo hago más claro ahora. Alguien viene y me dice, pastor, quiero que ore por mí. Y a veces el Espíritu Santo me dice que ore por esa persona y le dice, esta semana que viene vas a recibir el trabajo, va a venir una persona y te va a dar trabajo y te va a conceder ese trabajo y vas a estar en blanco. La persona toma la palabra, se va y a la semana lo recibe. Yo no la toqué, no la golpeé, no la soplé para que se caiga nada. Solamente solté una palabra de fe. O a esas personas me tocó varias veces que oré por personas que no podían tener hijos y el Espíritu Santo me dice, decirle que el año que viene va a tener un hijo. Y le dije, el año que viene por este tiempo vas a concebir y vas a tener un hijo. Y acá hay varias hermanas que han tenido esa experiencia. ¿Y qué sucedió? Al año que viene tuvo un hijo. Solté una palabra. Y el otro don que aparece es el don de milagro. ¿Cómo funciona el don de milagro? Estoy en paréntesis en esta historia. ¿Cómo funciona el don de milagro? Para que funcione el don de milagro y se produzca algo sobrenatural, se necesita un elemento. En este caso se necesitaba una vasija, se necesitaba un aceite para que se produzca algo sobrenatural. ¿Se acuerda? Eliseo después tiró una rama, flotó el hacha, ¿se acuerda de esa historia? Bueno, necesitó un elemento para producir un milagro, producir algo. Ahora cuando los cristianos nosotros nos juntamos y oramos por un enfermo, el médico es usado como un instrumento y el bisturí que usa, ¿sí? O la pastilla que le da acertada o el quirófano que usa, se produce una sanidad y eso es un milagro. O cuando nosotros oramos y las personas se vacunan, porque hoy en día hay un montón con ideas raras que dicen que no hay que vacunarse, se tiene que vacunar. Y no andemos con cosas raras, porque hemos bajado algo de internet o porque hay gente que viene diciendo no hay que vacunarse y piensa que es científico ahora. Pastores que dicen no hay que vacunarse, pero yo le pregunto, ¿sos científico? ¿Vos sos lo que hace vacunas, sos farmacéutico? ¿Qué sos? Nada, entonces no inventé cosas que no sabés. Entonces, oramos y lo produce, y la vacuna produce un milagro. ¿Me va siguiendo o no? A veces que hemos orado por la persona y me dice, pastor, oré por el pañuelo, le dije, lleve ese pañuelo, póngale sobre el enfermo y el enfermo va a sanar. Y ella llevó el pañuelo en fe, se lo puso al enfermo y el enfermo se levantó. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando se llamaban los pañuelos de él. Bueno, eso produce milagro. Bueno, ya aprendió algo. No sé cuál es tu situación, pero hoy Jesús te pregunta, el Señor te pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Y la segunda pregunta que Jesús te hace hoy, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué recursos? ¿Qué le contestaría? ¿Cuál sería su respuesta? Si Jesús te pregunta, y usted le dice, yo estoy pobre, no tengo trabajo, no tengo nada, y Jesús te dice, ¿cómo te puedo ayudar? Necesito un trabajo, pero ¿qué tenés en tu casa?
¿Qué le respondería a usted? Hay gente que muchas veces tenemos de todo en nuestra casa. En otros lugares hay gente que son acumuladores de cosas y viven como pobres. Pero si usaría lo que tienes en tu casa, podrías salir adelante con la ayuda del Señor. Porque el Señor puede producir un milagro con lo que tienes en tu casa. Pensá qué tenés en tu casa. ¿Está pensando? Algunos dicen, sí, porque ustedes guardaron cosas. Yo sé que ustedes tienen cosas en su casa y no la están usando. Voy a guardar esta cafetera para cuando el momento... Nunca la usó. Las arañas son las que más la usaron. Y la tierra. Sáquela de ahí, véndala, haga algo. Produzca café, venda café, haga algo con la cafetera. No la tenga guardada. Si hoy el Señor Jesús te pide que hagas algo que va a cambiar tu vida, la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer al Señor? ¿Qué tenés en tu casa? Si uno quiere cambiar su realidad y ver lo sobrenatural, hay que comenzar a ponerse en acción. La mujer tenía que levantarse y tenía que ir a buscar las vasijas vacías. Porque las vasijas vacías no vienen caminando solas. La mujer no tenía un celular para decir, che, ¿me podés prestar una vasija vacía? No, no tenía celular, tenía que ir a buscarla, ella y sus hijos. Y no sé cuántos viajes habrá hecho, porque la vasija no viene caminando sola, hay que ir a buscarla. Hace poco tuvimos el primer encuentro nacional de organizaciones sociales evangélicas. Hemos tenido un encuentro con el ministro Daniel Arroyo. Hemos tenido una reunión. Él es el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Y la Nación tiene muchos proyectos, el Ministerio de Desarrollo. La otra vez nos llamaron para tener una reunión con el Ministerio de Desarrollo de la provincia, para ver qué nosotros podemos, no es solamente pedir, nosotros podemos ofrecer cosas. Y ellos, dentro del proyecto del ministerio, tienen cientos de proyectos, tienen cientos de vasijas vacías. ¿Me va entendiendo o no? ¿Por dónde voy? Vasija vacía, que muchos cristianos no lo toman porque no se toman el trabajo de armar un proyecto, de meterse a la página y decir, voy a ir a buscar la vasija vacía. Por ejemplo, hay proyectos que se llaman Manos a la Obra Intensiva. ¿Qué significa? Que si usted es una costurera, usted puede bajar recursos que le dan maquinaria, le dan un subsidio para que usted produzca algo textil, se dedique a hacer bufanda, guante, qué sé yo, pañales, no sé, ¿qué puede hacer? Gorrita, barbijo. Hay otro proyecto que se llama Banco de Maquinaria y Herramientas. Significa que si usted tiene un oficio, es carpintero, está aprendiendo un oficio, o es soldador, o es electricista, o es empanadera, boyera, lo que usted tiene, usted puede pedir máquinas. El gobierno está dispuesto a darle máquinas, pero hay que hacerlo el proyecto, hay que escribirlo, hay que sentarse, buscar a alguien que presentarlo y bajan los recursos, le dan la maquinaria. Y usted durante 10 meses lo va produciendo, va viviendo de eso. Esos son vasijas vacías. Porque el milagro, después cuando esa máquina está en su casa, el que va a hacer el milagro, ¿quién va a ser? Dios. Porque Dios está con nosotros. Hay bendiciones, dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Entonces vamos a producir. Pero hay otros que son intrépidos, que no son cristianos, pero son intrépidos, son buscadores de vasijas. Y nosotros tenemos que ir a buscar la vasija vacía. Decir, préstame. Y después de 10 meses esa maquinaria pasa a ser suya, ya sea mezclador, oflador, lo que sea. Si usted trabaja con miel, hay otros tantos proyectos que no voy a poder contarle todo, pero también si usted ya tiene funcionando un negocio, hay microcrédito al 3%, etcétera. Se puede, hay vasijas vacías. Pero todo proyecto requiere de un esfuerzo, de una acción. Hay que salir a buscarlo. Los proyectos no vienen solo a su casa. Es como la vasija, yo tengo que ir a buscarlo a los proyectos. Y quizás estos proyectos son las vasijas vacías que el Señor quiere que usemos. Y eso puede cambiar nuestras vidas. Pero depende de nuestra actitud, depende de nuestra fe. Hay un jovencito, le voy a contar rápidamente, que estaba leyendo un artículo muy interesante de un changuito que él vivía en Córdoba, tenía otro hermanito, eran 2 hermanitos, con su mamá, y su papá era un hombre golpeador. Vivía en la clase media, tenía comida, todo, y un día su mamá decidió dejar a su esposo porque era golpeador, golpeaba a sus hijos, golpeaba a ella. Se fueron a vivir a Buenos Aires en una villa miseria para poder escapar de la violencia. Y es lo que se está viviendo en Argentina.
escapando de la violencia, su madre le empezó a decir que todo se puede salir adelante. Le sembró fe a este chico. Y ella trabajaba, iba a trabajar y ellos vivían en la Villa Miseria. Pero su actitud era totalmente diferente. Su mamá siguió trabajando, después tuvo un accidente y muere su mamá. Y quedan los dos hermanitos con la abuela. Uno de los hermanitos se vuelve a vivir con su papá Coro y este chiquito, este que les voy contando, se queda con su abuela y su abuela le dice, tenés que seguir estudiando. Y él dice, yo quiero aprender inglés. Y no tenía los medios, no tenía un celular, no tenía nada para estudiar inglés. Pero la vecina en la Villa Miseria tenía un tocadisco con una clase de inglés que ni lo usaba ella. Entonces, ¿qué hizo él? Tenía una gallinita, que esa gallinita le daba huevo para poder comer todos los días. Entonces él sacaba un huevo, iba a la vecina y le pedía prestado el tocadisco con el disco y le daba el huevito y traía el tocadisco y aprendía inglés. Hasta que un día empezó a aprender a hablar, se encontró con un hombre, mientras él iba a trabajar, se encontró con un hombre en el tren y le dijo, vos podés trabajar en el Sheraton. Y bueno, al final termina trabajando en Sheraton porque sabía inglés. De allí empezó a soñar y con fe se fue a estudiar a Israel y de ahí pasó a Inglaterra. Hoy en día, para hacerla corta, hoy en día es una de las eminencias que tiene la Universidad de Oxford. Habla 7 idiomas. Es un profesor de Oxford, es reconocido, es un alto académico de Oxford, muchacho joven, argentino, que creció en la pobreza. ¿Se puede salir o no? Quizás su vasija vacía era el tocadisco ese, y con la gallinita iba a dejar un huevito, pero se puede salir adelante, se puede, con la ayuda de Dios se puede. Número 1 dijimos la desventaja, no sé cuáles son tus desventajas. Número 2, no sé cuáles son tus recursos. ¿Qué tenés en tu casa? Te dice el Señor. Y número 3, la producción. ¿Vamos bien? Sí, la producción. Desde el versículo 4 al 6, ¿sí? Voy a leer el versículo 4. Mire lo que dice el profeta. Bueno, ahora ya fuiste a buscar la vasija vacía, ya la tenés en tu casa. Bueno, ahora ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a encerrar en tu casa, vos y tus hijos, y van a echar en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponela aparte. Ponete a trabajar, a producir. La mujer no se puso a preguntar, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sale el aceite? No se pudo. Ella se puso a llenar el aceite. Tráeme otra vasija y llenaban y llenaban y llenaban. Y esto es interesante. La mujer tenía que confiar en el milagro. Ella no sabía cómo funcionaba el milagro. Dios estaba produciendo un milagro a través de un elemento. Y aquí era un microemprendimiento familiar. Ya aparece un microemprendimiento familiar. Porque dice, vos y tu hijo tenés que trabajar. Encerrate y vertir el aceite. Así que los hijos le tenían que poner ayuda. Yo me imagino la alegría de ver salir aceite todo el tiempo. Y el Señor te dice a vos también, ponete en funcionamiento. Usa tu ingenio, usa tus manos, usa tu profesión, usa tu oficio. Usa la vasija que Dios te ha entregado en tus manos. No la tengas parada en tu casa. Producí algo. Tenía una herramienta, tenía una tenaza, tenía un martillo, tenía un serrucho. Producí algo. Se puede hacer muchas cosas. Hoy en día hay muchas familias que trabajan, que tienen microemprendimientos en sus hogares. Hay personas que trabajan haciendo barbijos, hay personas que trabajan haciendo pañuelos, hay personas que trabajan haciendo pizza, hay personas que trabajan pintando, hay personas que ayudan en su casa, los jóvenes ayudan en su casa a hacer diferentes cosas, quizás adornos. Y hay otros que se dedican a hacer las pizzas, las empanadas. Y sabe que las empanadas muchas veces son despreciadas por muchos, pero cuando un argentino se va a vivir en Australia, en Europa o en Estados Unidos, donde se vaya, ¿sabe lo que lo salva de caer en la pobreza sistémica? Es la empanada. Pues la madre dice, hace empanada, no me gusta, y salí hijito a vender, no, que a mí no me gusta, me da vergüenza. Pero resulta que el niño cuando se va a Estados Unidos tiene que hacer empanada. Y resulta que ahí ve que oro en polvo. Porque a la gente le gusta comer, siempre va a comer la gente. Y una empanada, todos quieren una empanada. Quieren probar. Y algunos se volvieron empresarios gracias a la empanada que la mamá le obligó a hacer en la casa. ¿Sí? Yo me recuerdo, hace varios años cuando nosotros comenzamos la iglesia, había varios hermanos que estaban pasando situación de necesidad. No podían pagar la luz, no podían pagar ni un teléfono, no podían pagar las necesidades básicas. Y le dije a un hermano, junté a 2 hermanos,
súper inteligentes, súper sabios, intrépidos, innovadores. Le dije, ¿qué podemos hacer? Y me dije, vamos a producir la miel de Canaán, me dice. Bueno, produzcamos la miel de Canaán. Dice, yo traigo la miel en tonel, dijo uno que ya la producía. Y el otro dice, bueno, yo me dedico a traer los frasquitos, compro los frasquitos, y le hago la etiqueta que diga miel de Canaán, lo hacemos bien bonito y le damos, juntamos un grupo de hermanas, le entrenamos, le damos la miel, le damos los frasquitos, que salgan a vender, que cuando vendan, eso va a ir cambiando su situación. Le dijimos, la entrenamos a los hermanos, les dimos la miel, etcétera, bien bonitos los frasquitos, salieron a vender y cuando salieron a vender les fue bien, porque todos quieren tener miel, más hoy en día. Entonces, cuando regresaron y me dijeron, pastor, necesitamos más frasquito, más miel. Le digo, bueno, pero no tienen que hablar conmigo, yo solamente fui el instrumento. Lo que ustedes tienen que hacer, habíamos quedado, ¿y dónde tiene? ¿Y tiene plata como para comprar miel? No, es que yo ya pagué la luz, gasté en esto, compré, no sé, cosas para la familia. Dije, no era así. Usted tenía que haber apartado un recurso para poder volver a comprar la miel, comprar los frasquitos, comprar la etiqueta. Nosotros le dimos el puntapié inicial y le dimos cómo usted tiene que producir. Y después con lo que queda usted tenía que vivir. Pero se habían gastado todo, se habían comido todo. Y ahora ¿cómo reponemos la miel, la etiqueta y los frasquitos? Así que miel de Canaán no se está archivado hasta el día de hoy. No funcionó. El ingenio, usa tu ingenio. ¿Qué tenés en tu casa? Y hablando de qué tenés en tu casa, me acordé de mi infancia. Me acuerdo, tenía más o menos entre 10 y 11 años. Y resulta de que en el barrio Tribuno, antes había jardín, ahora está lleno de casas, ya no hay ni jardín. Pero en mi época, cuando era niño, que no fue hace mucho, había jardines, tipo parquizado, había unos alambres chiquititos, así, cortitos así. Entonces todos necesitaban cortar el pasto. Y apareció un ingenioso que se había hecho traer una máquina, hizo una peripecia tan grande que compró una máquina esa demalezadora que nadie había visto en su vida. Y cortaba pasto y ganaba plata. Entonces yo me le acerqué y le digo, che, yo quiero, ¿me podés dar trabajo? Sí, vení, dice, vos, rastrillá. Entonces yo rastrillaba, le ayudaba, me pagaba algo. Y él ganaba y ganaba y ganaba, le iba bien, era muy conocido. Y yo me la estudiaba la máquina y digo, ¿cómo funciona esta máquina? Y la miraba, la desmalezadora y todo. Se me ingenió algo. Digo, yo también me puedo independizar. Y puedo emprender yo también ser cortapasto. Me encontré otro ingenioso, otro intrépido como yo, mi compañero de escuela, que era terrible, por cierto, entre paréntesis. Y le dije, ¿vieron a Raimundo? Bueno, este era ese más o menos. Y le dije, tengo una idea. Vos sabés que en la casa no había regalado una familia alemana, no había regalado una luz transpiradora. Esa que giran así, que tenían varias velocidades. Y entonces le dije, mire, ya me está tocando el pianito. Entonces, la luz transpiradora, entonces iba tocando la luz transpiradora. Entonces le dije, ¿qué te parece si hacemos una cortapasto con la luz transpiradora? Listo, le saqué el motorcito, la desarmé, la puse, porque ni la usaba la Leo. Entonces la armé, hicimos, mire, pesaba un montonazo, pero teníamos varias velocidades que el otro no tenía. Entonces nos invitaban a cortar pasto a todos lados porque ellos querían ver la innovación. La gente no estaba interesada en que le cortemos el pasto, solamente quería ver el invento de nosotros. Y nosotros felices cortábamos el pasto. Y nos fue bien. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué recursos tenés en tu casa? Podés producir cosas. Y por último, Proverbio capítulo 10 decía, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y por último, el último punto, la venta. El versículo 7 dice, el profeta le dice a la mujer, ve y vende el aceite. ¿Y qué más le dice? Paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de ella. 3 cosas. Anda a vender el aceite, paga tu deuda y viví con lo que te queda. El aceite de oliva era un aceite muy caro para esa época. Porque el aceite no solamente se usaba para cocinar, se lo usaba para las lámparas. El que no tenía aceite no tenía luz a la noche, no tenía luz en sus casitas, que eran oscuras. Se lo usaba para intercambiarlo como moneda, para ungir profetas, reyes, etcétera, etcétera. Para ungir a los enfermos, para producir algunos medicamentos, para las ofrendas, para perfume, para jabón. Y el que tenía aceite era símbolo, el que tenía mucha cantidad de aceite era símbolo de que era una persona próspera. Significaba prosperidad tener aceite. Así que la mujer tenía que salir y vender el aceite. Era un microemprendimiento familiar. Dice, anda, vende el aceite, pero no te olvides de algo. Paga a tus acreedores. Deshacete de los acreedores.
y vendé, cancelás tu deuda, viví con lo que queda. Yo no sé, el Señor te dice, producí. Dice, ¿tenés desventaja? ¿Tenés recursos en tu casa? ¿Qué tenés en tu casa? Bueno, producí, anda a buscar vasijas, quizás el gobierno tiene algunas vasijas que te puede prestar. Producí algo y salí a vender, paga a tus acreedores, porque capaz que está atado con los acreedores aquí al cuello, porque algunos se llenan de tarjeta. Bueno, esa tarjeta hay que deshacerse de tu deuda y comenzar a vivir de las ganancias y comenzar a explotar tu oficio. A lo mejor sos electricista, sos plomero. La otra vez, mire, una empresa me llama, porque en la fundación habíamos dado un curso de ¿cómo se llama?, de tornería. Me llamaron empresas de Buenos Aires, me llamaron gente de Córdoba, me llamaron de diferentes lugares. Y uno me llamó si nosotros podíamos producirle y hacerles trompo por mucha cantidad. Y no tengo gente. Si abrí un tornero, ¿sabe lo que se podría hacer? Y acá voy finalizando. Un hombre salió a cortar el pasto, cortaba alrededor, se había comprado una máquina. ¿Y cómo ayudó su hijita? Ella entraba a Facebook, hizo el ingenio de esta chiquita de 12 años, le sacó una foto a su papá, lo publicó en Facebook, en Instagram, lo hizo explotar las redes, le llovieron trabajo por todos lados este hombre. Cuando estaba pasando necesidad, y ahora no pasa necesidad, su hijita le ayuda, pero también lo publica por internet. Publicita a su papá. Proverbios 10:6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. 4 cosas y acá finalizo, 4 cosas. Recuerde, yo no sé cuáles son tus desventajas. Desventaja, recursos, ¿cuáles son tus recursos? ¿Qué tenés en tu casa? Número 3, la producción. Hay que producir, hay que ponerse en acción. Hay que ir a buscar vasijas, hay que buscarla. Vasija vacía, porque el que va a hacer el milagro es el Señor. Va a usar tus manos, va a usar tu ingenio, va a usar tu familia. Se va a crear un microemprendimiento en tu casa. Y luego hay que salir a venderlo, hay que ponerlo en la calle, hay que producirlo. Hay que tener un proyecto, una visión, hay que llevar esa visión. Y se va a transformar en una bendición para tu familia. Todo se puede. Algunos dicen, en Argentina no se puede. Sí se puede. Hoy es el Día Internacional de las Pymes, de las pequeñas empresas. Quizá vos te podés transformar en un empresario, como esta mujer, pobre, viuda, con mucha desventaja, pero algo tenía en su casa. Y el profeta dijo, anda y hace esto. Y lo hizo. Yo quiero que pienses en esta palabra, que Dios te está soltando hoy, te está hablando del corazón. No sé qué es lo que vos tenés en tu casa, cuáles son tus desventajas, si estás produciendo o no estás produciendo algo, si has dejado de producir, si has dejado de vender, o si no estás vendiendo. No, vendé, lo que vos tenés que venderlo, ponerlo. Hay internet, hay Facebook, hay Instagram, hay que publicitarlo, hay que sacar. Entonces la Argentina va a salir adelante. Nuestra nación va a salir adelante. Y entonces vamos a poder decir, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Oramos? ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie, se estira, puede estirarse, decir, me hace frío. Ustedes que están en casa, usted también es un emprendedor. Ustedes que nos están escuchando por radio también. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, dice el proverbio. Señor, gracias que así como has sacado de la pobreza sistémica a Juanita Jara, y así como has sacado de la pobreza sistémica a esta viuda, a esta esposa de este profeta en la antigüedad, y la has puesto, Señor, a producir. Señor, has visto su desventaja, has visto sus recursos, le has ayudado a producir y a poner en venta, Señor, para pagar a todos sus acreedores, pero también para vivir de las bendiciones que tú has derramado. Padre, oro por la iglesia, oro por los hermanos. Sé que muchos hermanos y hermanas están pasando situaciones difíciles, pero Padre, hoy, Señor, hoy, Padre, que se transformen en personas bendecidas, que recuerden, declaren esa palabra, que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y tu palabra dice que no habrá justo ni desamparado que mendigue pan, Señor. Señor, gracias porque tus hijos han sido llamados para ser de instrumentos de bendición, para levantar una nación, para sacarla adelante, para producir, para crear, para innovar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que levantes pequeños, grandes empresarios, Señor. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, que produzcan, Padre. Señor, ya sea en la parte textil, en la parte gastronómica, en la parte del acompañamiento a las personas necesitadas. Señor, que se produzcan, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Glorifícate, Padre. Glorifícate, porque tú eres el que produce el milagro, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y cantamos al Señor, ¿sí?
y la... Huesos hoy declaro, la sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros hoy. Declaro, la alegría vuelve hoy. Le doy toda gloria al Señor. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Declaro, la alegría vuelve hoy. Le doy toda gloria al Señor. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Mi Dios es poderoso. Mi Dios, mi torre fuerte, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Declaro vida hoy. En tu nombre, Cristo, sanidad fluye en mi ser. Al cantar firmes en fe, adorando, exaltamos a aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey y su nombre grande es. Declaro vida hoy. En tu nombre, Cristo, sanidad fluye en mi ser. Al cantar firmes en fe, adorando, exaltamos a aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey y su nombre grande es. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Podemos tomar asientos.
así estamos culminando este hermoso culto. Vamos a proyectar en pantalla el flyer, ¿sí? Tenemos estos anuncios que están mandándose, ¿sí?, por grupos de WhatsApp, ahí en el grupo de la iglesia. Ahí tenemos el martes 29 del 6 a horas 19, reunión de oración por Google Meet, pastoral de la niñez. ¿Sí? Viernes 2 tenemos a las 20:30, reunión de matrimonio. El sábado 3 tenemos presencial, ¿sí?, a horas 15, preadolescentes, así que inviten. Y 18 horas adolescentes, 20 horas jóvenes. Y el domingo 4, el próximo domingo, tenemos Santa Cena, ¿sí?, cultos de las horas 18 y 20 horas. No se olvide inscribirse, se manda el link por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Así que están invitados el próximo día domingo. Y ahora sí vamos a orar por esta reunión, por el camino a casa también. Ya estamos terminando, ya terminamos, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con papá en esta tarde. Amado Padre, Señor, te damos las gracias una vez más por todo lo que haces, por todo lo que nos dices, por todo lo que hablas, Señor, a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Papá, te pedimos por los hermanos que no han podido llegar, por los hermanos, Señor, que están enfermos también, papá, que seas tú, Señor, sanando. Te pedimos, Señor, por el regreso a nuestros hogares, que tú estés cuidando el camino, papá. Te pedimos por los hermanos, Señor, de la próxima reunión también, que puedan venir, papá, en el nombre de Jesús. Te pedimos por esta iglesia, te pedimos por la alabanza, la adoración, Señor, que estuvimos cantando hoy. Te pedimos por los pastores y líderes también, Señor, por la escuela bíblica, por cada ministerio, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En tu nombre santo y poderoso. Amén y amén.